La televisión a lo largo de su historia se ha consolidado como una manifestación y necesidad básica de cualquier sociedad, pues es el medio de comunicación al que más fácilmente podemos tener acceso, convirtiéndose en la columna vertebral comunicativa de entidades y cuyas intenciones no se alejan de cualquier otro medio, que son informar, educar, culturalizar, pero sobre todo distraer o entretener. Sin embargo, ¿qué pasa cuando dicha columna se ve lastimada por un tumor que llega a suplantar la finalidad de la televisión, para después convertirse en una epidemia que va creciendo con el propósito de hacer olvidar sus intenciones, y que su abundante y voraz expansión logre que millones de personas a través de este medio no puedan deleitarse en un contenido que enriquezca su perspectiva ética, moral, informativa, social y cultural, pues han sido infectados por este bulto de contenido sucio, imprudente, explícito, morboso, pero esencialmente de muy pobre calidad, que violenta constantemente a la televisión. Estamos hablando nada más y nada menos del cáncer de la telebasura. No es sorpresa para nadie que la televisión está en la decadencia absoluta, pues su dirección va desdibujándose cada vez más, perdiendo toda credibilidad y confianza ante las personas. A nivel informativo, la televisión se ve influida por la desinformación y la propaganda. Dependemos de la información que los involucrados y los altos mandos que manejan este negocio quieran exponer, haciendo que todo lo que consumamos sea solo una parte de información manipulada o alterada por ellos. Y aunque en las redes sociales puede decirse que estas prácticas siguen vigentes, por lo menos tenemos la elección de escoger la información que creemos correcta y no la información que otros escogían por nosotros. Antes la información de la televisión era la verdad absoluta. Ahora las redes sociales nos proporcionan la información y somos nosotros quienes construimos nuestra verdad. En cuanto a educar, creo que la sociedad no requiere un sistema educativo que dependa solamente de la televisión, pues una vez más, nuestro aprendizaje estará en manos de quienes manejan este negocio, consolidando nuestra formación y enseñanza en lo único que ellos deseen instruirnos por medio de esta vía de comunicación. No obstante, a nivel cultural es donde debemos profundizar, pues este aspecto es el que más se ha visto afectado por el cáncer de la telebasura. Antes de continuar hay que establecer qué es la telebasura, pues quizás la palabra te evoque a tener cientos de programas televisivos como ejemplos. A pesar de ello, no es tan sencillo. Internet y la sociedad considera que la telebasura son los programas que cubren el ocio de las personas por medio de planteamientos muy superficiales y básicos, como la creación de contenido morboso, centrados normalmente en la exageración de la ficción, buscando así entretener a los espectadores. Por eso, a pesar de la satanizada palabra, la telebasura aspira a cubrir el ámbito del entretenimiento y la distracción, razón por la que gusta y mucho. Un estudio dirigido por el profesor Eric Anderson de la Universidad de Boston y publicado en la revista Science muestra que lo que nos hace reaccionar con interés frente al morbo o cotilleo de algunos programas es una parte de nuestro instinto de supervivencia. Los autores de dicha investigación concluyen que el chismorreo es una manera de recibir información sobre la personalidad de las personas que se encuentran en nuestro entorno, sin tener que para ello experimentar una relación directa con estas. El cotilleo, independientemente de si es instructivo o destructivo, tiene por tanto un carácter funcional. La telebasura permite a los espectadores degustar de contenido prohibido y morboso en la comodidad de sus casas, pudiendo regocijarse en esto a solas o rodeados de gente de confianza. Desde ciertos parámetros es contenido que no deberíamos estar viendo, pero tenemos la posibilidad de hacerlo, reaccionarlo, comentarlo y platicarlo, creando una falsa sensación de sociabilidad, una ligera alucinación de jueces ante lo que estamos viendo y una errónea idea de la vida. Para Gustavo Bueno Martínez, filósofo español, por televisión basura se designa cierto tipo de programas que se caracterizan por su mala calidad de forma y contenido, en los que prima la chabacanería, la vulgaridad, el morbo y a veces incluso la obscenidad o el carácter pornográfico. A pesar de los programas que aluden a estas prácticas poco morales, la telebasura no es tan mala. El ocio es el tiempo libre que se dedica a actividades que no son laborales ni domésticas, sino que se utilizan para divertirse, descansar o distraerse. Y quieras o no, cientos de familiares que vienen de trabajar, cansados, estresados, cientos de madres o amas de casas que todos los días hacen lo mismo, la telebasura cubre la necesidad de ocio que cualquier ser humano requiere en su existencia. Paradójicamente, estos programas aumentan levemente la autoestima, pues conocer las miserias de una persona famosa adinerada nos hace sentir que hasta las celebridades tienen miserias. Por lo tanto, se hacen más llevaderas
muchas nuestras carencias emocionales. Por muy cuestionable que sea, puede ayudar a aliviar el estrés, la insatisfacción, el aburrimiento. Este formato televisivo ayuda a no pensar en nuestros problemas o en los contratiempos sociales, o para interactuar con las personas. En pocas palabras, puede irrumpir en la sociedad, siendo la manera más sencilla en la que podemos adentrarnos culturalmente en una entidad. La palabra está satanizada justificadamente por las prácticas que conlleva su ejecución, como ser programas llenos de morbo, contenido prohibido, humillaciones, prácticas poco morales e incluso una calidad muy pobre a nivel de producción. Pero al igual que muchos ocios como tomar alcohol e ir de fiesta, las apuestas, entre otras actividades que hace el ser humano en sus ratos libres, están cumpliendo el propósito necesario. Si en algún momento te hacen bullying por ver La Casa de los Famosos, por lo menos tú lo estás viendo reunido con tus familiares mientras se chingan un pollito del KFC, pudiendo pasar un buen rato, cagándose de risa por las estupideces que hacen los participantes, mientras otro está leyendo un libro nihilista pudriéndose en su soledad y cuestionándose la vida, provocándole pensamientos poco amigables, digamos. Aún así, ambos están cumpliendo el ocio que requiere el ser humano. Ambos encontraron su manera de distraerse o de entretenerse, pero cada uno de distinta manera, ambas acertadas y ambas cuestionables. Entonces, ¿cuándo la telebasura se convierte en un cáncer? ¿Cuándo la finalidad deja de tener sentido y se convierte en una amalgama de contenido basura? ¿Cuándo relucen las consecuencias? Cualquier medio de comunicación, sin importar la índole, es propenso a muchos factores como la manipulación mediática, el adoctrinamiento y la divulgación de información falsa o alterada. Lo interesante es que a pesar de todos estos problemas que en muchos casos son evidentes, si hay algo que sobrepasará cualquier cosa y hará que las personas dejen de lado estos factores, es el ocio. Las televisiones que difunden programas de este tipo lo hacen porque alcanzan elevadas audiencias, con la consiguiente captación de publicidad y por ende con el aumento del beneficio económico, superior al que sería presumible. Esto permite que las televisoras se deslinden de efectuar lo que supuestamente debería ser un medio de comunicación y gocen de una errónea aceptación por parte del público gracias a que están satisfaciendo su ocio, encerrando a las personas en una adicción de contenido basura y haciéndoles creer que el único propósito que tiene la televisión es proporcionar dosis de diversión y entretenimiento, o mejor dicho, hacerles creer a los espectadores que la televisión solo funciona para hacerlos felices. La presumida demanda de la audiencia ante este contenido no es más que la consecuencia de una sociedad que la propia televisión ha construido. Tener saltando de felicidad a los espectadores sin importar qué, sin importar llenar de contenido cuestionable un medio de comunicación tan importante. La televisión basura, por mucho que cumpla con la finalidad, no deja de ser eso, basura, pues no son más que un conjunto de programas de televisión cuyos contenidos son muy pobres, tanto en la propuesta cognitiva como en la socioafectiva que nos brindan, por decir dos aspectos centrales que forman la riqueza psicológica de cualquier ser humano. La telebasura es la cosa más literal y absoluta, razón por la que su valor es mínimo, por no decir nulo. No es lo mismo ver una escena sexual en una película, cuyo momento funciona para contar una trama, para ver una actuación, para crear una idea, a ver a dos personas teniendo sexo en la televisión solo porque tienen sexo. La telebasura carece de un contexto, de un planteamiento más allá de lo que graba y se manifiesta a través de los programas. Simple y sencillamente se construye bajo el parámetro de entretener a la gente de la manera más primitiva, sin ofrecer algo más. Sí, cientos de actividades de ocio parten sobre esta única cuestión, entretener. Sin embargo, a diferencia de otros ocios que la sociedad cuestiona ética o moralmente, como las apuestas, las fiestas o las peleas, la televisión se ve en la necesidad de aferrarse a este argumento poco ético moral, pues los beneficios de mantener a las personas felices y embobadas son enormes: más publicidad, rating, dinero, etc. Y es aquí donde comienzan los problemas. La telebasura cuenta con el poder de una propagación tan grande gracias a pertenecer al medio de comunicación en donde se transmite. Es la meca del entretenimiento a la que mayor y más fácil acceso podemos tener, pues incluso dicho entretenimiento, cuando no lo requerimos, no tenemos otra opción que consumirlo, puesto que es lo único que la televisión transmite. El ocio es una cuestión de decisión. Somos nosotros quienes debemos escoger cómo pasar nuestro tiempo libre, cómo olvidar nuestros problemas del trabajo, cómo romper por un momento con la monotonía. Todo se dicta bajo la libertad y la toma de decisiones personales. Y sí, consumir televisión o contenido basura es nuestra elección. Pero cuando la oleada de este contenido se propaga, abunda y llega con una facilidad a nuestras manos, cuando estos programas satisfacen de manera pobre esa sensación de entretenimiento, cuando la televisión olvida que como medio de comunicación debe acatar
enfocarse a otros objetivos por el bien común de una sociedad, cuando olvida que debe ofrecer calidad también y solo se va por el rumbo de producir contenido chatarra de manera desesperada y aborazada, con la única finalidad de ganar dinero, el daño ante los espectadores es irreversible. Tan solo con encender la televisión en las mañanas, nos topamos inmediatamente con programas de chismes y todo lo que tenga que ver con la farándula y el espectáculo, programas donde el morbo yace en mostrar y exponer vidas ajenas de celebridades, ya que a esa hora las que están viendo la televisión en su mayoría son las empleadas domésticas, amas de casas o personas que por su bajo nivel educativo e intelectual, ya que no se encuentran estudiando o trabajando, por medio de estas cuestionables historias. Ya en la tarde-noche, cuando toda la familia se encuentra en casa, es donde se transmiten los reality shows, los programas de entretenimiento cuyo humor es más familiar pero básico, humor de pastelazo que en la raíz no es más que un grupo de adultos humillándose y haciendo cosas estúpidas. Y por último están en el horario nocturno los noticieros para las personas que vienen de una jornada laboral, las cuales desean estar al tanto de lo que aconteció en el día. Sin embargo, estas noticias en su mayoría están viciadas, alteradas o simple y sencillamente censuradas. En cuanto a la madrugada, la televisión ofrece el contenido más prohibido, gráfico y explícito, con la estúpida justificación de que los niños ya deberían estar durmiendo y por eso los padres pueden entretenerse de una forma más madura. ¿Es eso o ponen anuncios? Este es el resumen del modelo televisivo de nuestro país. En este caso soy mexicano, pero me apuesto lo que quieras a que este modelo aplica en cientos de otros países. Entonces, ¿dónde quedan los programas de calidad? La decisión de consumir telebasura es completamente personal. Sin embargo, la divulgación de la telebasura no depende de los espectadores. Por eso decir que tenemos la televisión que nos merecemos es un poco extremista. Por una parte, tenemos a la televisión aferrándose a la creación de contenido basura, puesto que es la gallina de los huevos de oro. Siempre y cuando los espectadores le den la más mínima oportunidad, la telebasura entrará como un parásito que será difícil de erradicar, puesto que no existe un remedio o una alternativa. Las televisoras no proporcionan otro contenido que le haga frente a esta ameba. Es como si solo nos ofrecieran comida chatarra. Llegará un punto en donde todos tendremos problemas cardiovasculares sin importar qué comemos. Por otra parte, como ya lo comentamos, la telebasura no es tan mala, cumple con el propósito del ocio y por esa razón es tan popular. Sin embargo, y retomando la analogía de la comida chatarra, básicamente lo único bueno de la televisión es que podemos escoger con qué comida nos vamos a provocar esos problemas cardiovasculares. Por eso es importante señalar que todos son culpables en cierta medida de que haya basura televisiva, unos por producirla, otros por emitirla y otros por tragársela. La culpabilidad de la televisión radica en su abuso de poder al pertenecer a un medio de comunicación, pues dichos medios siempre tienen y tendrán mucho más poder que la audiencia. Hay una gran desigualdad entre quienes comunican y quienes reciben la información, porque podemos incluso no ver la televisión, no tener redes sociales, no leer periódicos, no tener acceso a internet y aún así tendremos una pequeña noción de las cosas. La televisión tiene claro que es el medio de comunicación más accesible, por lo tanto, la dispersión y recepción de su contenido cuestionable está asegurado, logrando que millones de personas tarde o temprano sucumban ante la televisión basura. Encima agrega el factor de que la televisión lo único que ofrece es este problemático contenido morboso que carece de objetivos que nutran a los espectadores a nivel personal, cultural o social, pues su bacano objetivo es entretener. Tienes el paquete completo para que la gente se lo trague completito y así tener rating, publicidad y ganancias. Mientras que la culpabilidad de la audiencia radica en el conformismo de lo que la televisión basura comunica. Dicho conformismo es verdad que está orquestado primordialmente por la mentira que la televisión transmite, donde supuestamente su única función es proporcionar dosis de entretenimiento y distracción. Sin embargo, el espectador se ha acostumbrado a estar rodeado de contenido audiovisual que normaliza los sucesos escabrosos y las muestras de ridículo, para poder compararse con las personas que aparecen allí y que además o están interpretando un papel o solo muestran su faceta más trágica, escabrosa o cómica, resultando en algo que nos hace sentir cómodos y que nos hace repetir. Por lo tanto, no es culpa de la televisión aferrarse ante estas cuestiones tan primitivas para sacar el mayor provecho posible. Ellos ofrecen la manzana prohibida, pero somos nosotros quienes sentimos la atracción ante esto. Y lo peor, somos nosotros quienes lo hemos normalizado. Nos hemos acostumbrado y, por qué no decirlo, nos ha gustado. Como dije, esto no es malo. No es malo darle una probada. Lo
malo es pensar que no hay nada más allá. Lo malo es pensar que no podemos conseguir algo mejor. La televisión engaña al espectador para que crea que esa manzana prohibida es buena y lo mejor que existe, mientras que el público, conforme con comerse la manzana, no cuestiona la mentira, conviviendo constantemente con la ignorancia por parte del público. Aunque seamos realistas, muchas personas desconocen que están consumiendo telebasura porque no tienen un concepto de lo que sería una buena televisión. Podría decirse que la telebasura no existe, puesto que no existe una televisión buena que nos cree parámetros para utilizar adjetivos y así poder calificar la telebasura. Pues, ¿cómo distingues que algo es basura y que algo no lo es en medio de un vertedero? Por eso la decadencia, y una de las razones que las personas ya no consumen la televisión, es debido a que su recepción se ha aglomerado en tan solo dos opciones: o enciendes el televisor y te dejas arrastrar por el abundante contenido basura que reside ahí, ya que no encontrarás nada más, o no lo enciendes. La expresión pan y circo se ha hecho popular en los últimos años y se ha convertido en una frase comúnmente usada para describir el acto de distraer a una audiencia con el fin de evitar que se preocupe por asuntos más importantes. Si bien la expresión se usa comúnmente hoy en día, su origen se remonta a la antigua Roma. El origen de la expresión pan y circo nos llega del Imperio Romano, donde los emperadores usaban el pan y el espectáculo de los circos para mantener a la población feliz y distraída. Durante la antigua Roma, los ciudadanos solían recibir una ración de pan gratis, así como entradas gratuitas a los espectáculos de circo, con la finalidad de mantener a la población contenta. Aunque los espectáculos que fueron más populares eran las batallas que sucedían en el Coliseo. La entrada a los espectáculos, así como el acceso fácil a los alimentos, era un derecho de los ciudadanos. Es quizás por esto, junto con el alto grado de adrenalina, tensión e incluso de sangre, que estos se apasionaban tanto cuando asistían a verlos. Imagina cómo era en la antigua Roma. ¿A dónde vamos el sábado? ¿Al teatro? ¿A las carreras? ¿O a las luchas? Las luchas, el más sanguinario de todos los eventos, se llevaban a cabo en los anfiteatros, cuyo mayor y más célebre ejemplo es precisamente el Coliseo romano, que actualmente sigue en pie y abierto al público como atracción turística en la capital italiana. Los espectáculos que tenían lugar en los anfiteatros eran los más sangrientos y con los que se despertaban las pasiones más bajas de los asistentes, que, con frecuencia, pedían la cabeza de algún pobre infortunado, que podía ser un prisionero de guerra, un criminal o un gladiador, cosa que en ocasiones les era concebido. La telebasura toma relevancia cuando te das cuenta que este concepto encaja perfectamente para cumplir en darle pan y circo al pueblo. Programas de chismes, telenovelas baratas, infidelidades y tonterías del espectáculo son los andamios que mantienen distraídos a los habitantes de cuestiones políticas, sociales y culturales. En el México moderno, los medios de comunicación saben cuándo usar medias verdades, saben cómo explotar y manipular los miedos y prejuicios de la sociedad, y usando sus mejores cartas en la propaganda, los políticos pueden moldear la percepción de la realidad y dirigir la opinión pública hacia sus propios intereses. Esto daña la participación ciudadana al ser mal informada y, de paso, fomenta la polarización y la desconfianza en las instituciones democráticas. Los políticos tienen agarrado de los huevos a su medio de comunicación más preciado, pues solo mediante la televisión tienen la capacidad de distraer y manipular a las masas para desviar la atención de determinados asuntos que podrían ser de interés para el país, pero sin querer que sean conocidos por las personas. La telebasura funge un papel importante para la distracción de la audiencia, pues qué mejor que utilizar su tipo de contenido más rentable para matar el tiempo de la entidad y así evitar que utilicen su tiempo en indagar, en conocer, en aprender la normalmente mala situación que aqueja al país. El valor que la televisión aporta a nivel cultural, informativo, político o de cualquier otra índole es nulo, pues solo yace el entretenimiento barato y a partir de ahí desencadena en consecuencias como la ignorancia, la desinformación, la distracción y la manipulación. Sin embargo, el valor atribuido a un producto cultural es relativo, depende de la perspectiva asumida. Por ejemplo, una comunidad que fomente el desarrollo del individualismo y que ofrezca una amplia esfera de productos culturales responsables y sabiamente elaborados, no tendrá una masa atolondrada esperando ver un programa en el que el valor de lo humano es inexistente. Un programa del tipo que ofrece la televisión basura, en un contexto quizá lejano, que no utópico, como el que acabo de presentar, no tendría un índice significativo de audiencia. No obstante, ¿qué podemos esperar de la televisión
televisión de un país que ha sido dirigido por gobernantes que está clarísimo han cometido atrocidades o cuyas acciones arrojan indicios de que han estado involucrados en actos de corrupción y que secuestran de manera descarada un medio de comunicación como la televisión para divertir a las personas por medio de programas que ensalzan antivalores, promueven la deslealtad y el culto exacerbado y exclusivo de la belleza corporal, convierten en el motivo de orgullo la torpeza intelectual y la estupidez para que así el pueblo sabio no se sienta con la necesidad de cuestionarle, juzgarle, criticarle la situación del país, la corrupción que carcome a su política y el mandato rechazable de su gobierno. Como dije, es muy extremista decir que tenemos la televisión que nos merecemos, pues la decadencia de la televisión es evidente. Televisa, el mayor productor de contenidos audiovisuales de habla hispana a nivel mundial que durante 60 años decidió qué veían los mexicanos, lleva años sorteando una crisis en su modelo de negocios debido a la competencia en televisión de paga y la llegada del streaming, lo cual ha resultado en la caída de sus acciones, que en el año 2023 han perdido el 40% de su valor. Su más reciente apuesta fue el reality show La Casa de los Famosos México, el cual logró convertirse en un fenómeno mediático por tener entre los participantes a la influencer Wendy Guevara, y se coronó como la ganadora el domingo 13 de agosto durante la gala final, que fue vista por 21 millones de personas. No obstante, este rating logrado en la primera edición de La Casa de los Famosos México, que le dio un segundo aire a su televisión abierta, no le alcanzó para mejorar sus números en la Bolsa Mexicana de Valores. Además, considera que en un país cuya población total es de aproximadamente 127 millones, que solo lo hayan visto 21 millones, supone tan solo el 16% de la población. Popular fue, exitoso para nada. Por último, ¿cuántas veces no hemos escuchado a personas decir que quieren ver una película para distraerse, justificando la mediocridad del producto? ¿Cuántas veces no hemos escuchado a personas que quieren leer para entretenerse, justificando el pésimo planteamiento literario que tiene? No es tan difícil ver una película mal hecha o un libro mal escrito y que te guste, te entretenga y te divierta. Esto pasa con la telebasura. La gente quiere distraerse de los problemas del país y es lo que la telebasura ofrece, evidentemente conscientes de que su mediocre invitación no es una casualidad. Están hechas con propósitos muy particulares como la distracción de la audiencia ante los problemas que sacuden al país, ante la manipulación mediática que conforma a este medio, ante la mentira de hacerles creer a la gente que la televisión solo funciona para hacerlos felices y así satisfacer su odio tan primitivo como el morbo, la tentación, el chisme, por medio de programas que van dejando una estela de frivolidad, superficialismo y estupidización colectiva, pues la telebasura es capaz de conquistar en sociedades. Como dijimos, los medios de comunicación tienen un gran poder en las audiencias. No obstante, la decadencia es evidente. Ya nadie quiere adentrarse a este contenido. Las redes sociales han sido quienes más han abierto este panorama, entre privatización de la verdad que se consolidó en la televisión durante décadas, contra la abundancia de la realidad que permite conocer Twitter o Facebook o cualquier otra. Mientras tanto, el cine y los servicios de streaming fueron los capaces de ofrecer contenido de calidad de nuestra comodidad de nuestra casa o en una sala de cine. Sí, sigue abundando el contenido basura, pero al menos ahora podemos navegar en este mar de diarrea audiovisual para llegar a una isla cuyo tesoro es poder ver un buen contenido, en lugar de dejarse llevar por la diarrea de contenido como antes se hacía. Por eso, no debemos dejar de lado medios que son solo comunicativos. La literatura, las artes, la música, el cine son solo una pequeña parte de lo que edifica la cultura, trabajando en un conjunto por el bien o por el mal de la sociedad. Todo lo que nos rodea nos permite desarrollar nuestro juicio, nuestro criterio, nuestra verdad, nuestros pensamientos y nuestras ideologías. Por eso la importancia de no pecar de ignorancia y adquirir conocimientos, vivir experiencias, sentir emociones y desarrollarnos como humanos, pues todo esto conforma nuestra cultura tanto personal como socialmente. La telebasura tiene una intención clara y contundente: privarte de la necesidad y de las ganas de culturalizarte, o dicho de otra manera, tenerte en la ignorancia. ¿Bajo qué finalidad? Bueno, bajo la única finalidad de que sigas consumiendo la televisión, porque si hay algo que debes tener claro es que la telebasura no cesará, un cáncer que es imposible erradicar, pues con todo lo que hemos abordado, al final podemos concluir una cosa muy fácil de entender: si el día de mañana la televisión ofrece contenido que fomente la educación, la divulgación de información genuina, la culturalización, promueva los valores, nos haga crecer y desarrollar nuestro individualismo y le haga un bien común a la sociedad, absolutamente nadie vería la televisión. Por eso su sujeción a este parásito, a ese virus, a ese cáncer, porque la televisión sin la telebasura no es nada.